desde el explosivo escándalo de Vatilix hasta la traición centenaria de los caballeros templarios. El Vaticano ha estado rodeado de controversia durante mucho tiempo. Pero, ¿qué hay de los documentos ocultos, los libros prohibidos y las conexiones con la mafia enterradas en sus muros? Prepárate para descubrir los secretos más impactantes del Vaticano, secretos que podrían cambiar todo lo que creías saber. Sigue con nosotros. En 2012, el secreto del Vaticano se rompió, no por la prensa, sino por Paolo Gabriele, el mayordomo personal del Papa Benedicto XVI. Después de 6 años de servicio, Gabriele filtró documentos confidenciales que exponían corrupción, luchas de poder y disfunción interna en los niveles más altos de la Iglesia. Entregó los documentos al periodista italiano Gianluigi Nuzzi, quien los publicó en Su Santidad, Los papeles secretos de Benedicto XVI. El libro reveló acusaciones de mala gestión financiera, chantaje interno y la existencia de un grupo secreto dentro del clero, conocido en los medios como la Mafia Lavanda, que supuestamente usaba secretos mutuos para ejercer influencia y silenciar la disidencia. Algunos documentos sugerían que el propio Papa Benedicto estaba enredado en el caos, acusado de proteger a clérigos abusivos y de malversar fondos de la Iglesia, aunque no se presentaron cargos formales. El escándalo, apodado Vatilix, sacudió a la Iglesia en todo el mundo. En febrero de 2013, Benedicto renunció, siendo el primer papa en hacerlo en casi 600 años, citando razones de salud. Pero muchos dentro creían que se retiró para evitar una división más profunda en la Iglesia. Pero, ¿y si esta filtración fue solo el comienzo? El pasado del Vaticano está lleno de traiciones, corrupción e intrigas que se remontan a siglos atrás. Pasemos a otro capítulo impactante. En 1307, bajo órdenes del rey Felipe IV, cientos de caballeros templarios fueron arrestados en toda Francia. Estos guerreros monjes habían defendido a la Iglesia durante casi 2 siglos, pero ahora enfrentaban acusaciones de herejía, blasfemia y corrupción moral. Bajo presión, el Papa Clemente V aprobó la purga. Para 1312, la orden fue oficialmente disuelta, y muchos caballeros fueron torturados y quemados en la hoguera. Casi 7 siglos después, en 2001, la archivera del Vaticano, Bárbara Frale, descubrió el Parchment de Chinon, un documento perdido fechado el 17 de agosto de 1308. Reveló que el Papa Clemente había absolvido en privado a los templarios, declarando que sus confesiones habían sido coaccionadas. Entonces, ¿por qué la traición pública? Los historiadores creen que Clemente temía desafiar al rey Felipe, cuyas ambiciones y fuerza militar amenazaban a la Iglesia. Otros sugieren un motivo más oscuro, que el Papa pudo haber accedido a la vasta riqueza de los templarios o a un conocimiento prohibido. El Parchment de Chinon demuestra que los caballeros no eran herejes, sino chivos expiatorios, y su silencio aún resuena a través de los pasillos del Vaticano que los traicionaron. Pero no todos los secretos están enterrados en el pasado. Algunos están a la vista, ocultos en los espacios más públicos del Vaticano. ¿Qué pasaría si los símbolos en la propia arquitectura del Vaticano intentaran contarnos algo oscuro? Dentro del salón de audiencias, Pablo VI en la Ciudad del Vaticano se encuentra la Resurrezione, una enorme escultura de bronce creada por Pericle Fassini en 1977. Se supone que muestra a Cristo resurgiendo de una explosión nuclear, pero con sus líneas irregulares, figura atormentada y corona que parece más cuernos que espinas, muchos la encuentran inquietante, más apocalíptica que divina. El salón en sí añade al misterio. Desde arriba, se asemeja a la cabeza de una serpiente. El techo curvado y las ventanas en forma de ojo dan la ilusión de una serpiente, con el escenario del Papa ubicado en la boca. Esto ha generado años de especulación sobre su simbolismo. El patrón no se detiene ahí. Dentro de la Basílica de San Pedro,
Algunos afirman que el diseño de la cúpula interior se asemeja a ojos reptilianos que observan desde arriba. Aunque especulativo, tales observaciones alimentan la intriga continua. Incluso el padre Gabriele Amort, el exorcista principal del Vaticano hasta su muerte en 2016, advirtió una vez que Satanás está en el Vaticano. Según él, el mal había infiltrado la Iglesia, no de manera metafórica, sino literal. Sin embargo, estos símbolos inquietantes no son nada comparados con lo que algunos creen que realmente acecha bajo la superficie. ¿Podría haber fuerzas aún más oscuras en juego dentro del Vaticano? En 1994, Ruanda descendió en genocidio. Durante más de 100 días, más de 800,000 Tutsis y Hutus moderados fueron asesinados por milicias Hutus. Entre las revelaciones más perturbadoras estuvo la participación de miembros de la Iglesia Católica. En ese momento, más del 60% de los ruandeses eran católicos. Muchos Tutsis buscaron refugio en iglesias, creyendo que estarían a salvo. Pero según relatos de sobrevivientes y reportes de las Naciones Unidas, algunos sacerdotes y monjas los traicionaron, entregando nombres, abriendo las puertas de las iglesias a las milicias, o incluso participando en los conflictos. Uno de los casos más infames fue el del padre Atanase Seromba, quien ordenó demoler su iglesia en Ñangue, matando a más de 2,000 personas dentro. Posteriormente fue condenado y sentenciado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Hoy, iglesias como Nyamata y Entarama sirven como memoriales del genocidio, exhibiendo calaveras, ropa y armas utilizadas en el incidente. Aunque algunos clérigos actuaron heroicamente, el Vaticano nunca ha abordado completamente el papel de su clero en las atrocidades. Los altares de Ruanda aún llevan las manchas de sangre, y el silencio desde Roma sigue sin romperse. Pero esta traición no fue la única mancha oscura en el legado del Vaticano. Echemos un vistazo más de cerca a cómo el Vaticano ha estado involucrado en algunos de los crímenes financieros más notorios del mundo. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Significa mucho para mí. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para que este programa sea aún mejor para ustedes. Trato. Durante décadas, el Banco del Vaticano, oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión, ha estado involucrado en el lavado de dinero para el mundo criminal. Con su estatus como un Estado-ciudad independiente, la Ciudad del Vaticano opera bajo sus propias leyes, lo que permite que el banco permanezca en gran medida intocable ante el escrutinio internacional. En los años 70 y 80, se alega que el Banco del Vaticano lavó cientos de millones de dólares para la mafia italiana. Pero los escándalos no terminaron ahí. En 2012, el Monseñor Nunzio Scarano, un alto funcionario del Vaticano, fue arrestado por intentar contrabandear 26 millones de dólares en efectivo en un jet privado. Fue condenado por lavado de dinero y corrupción. La ironía es que la institución que creó el sacramento de la confesión nunca ha confesado completamente sus pecados financieros. Los escándalos de hoy pueden parecer menores en comparación con las vastas jugadas de poder del emperador Constantino, cuyas acciones transformaron el cristianismo, convirtiendo el poder imperial en derecho divino, cambiando el papel de la Iglesia para siempre. Mientras los pecados financieros del Vaticano están bien documentados, los pecados de sus líderes son aún más impactantes. Algunos papas no solo fueron corruptos, sino que también llevaron vidas de escándalo y excesos. La historia del Vaticano está marcada no solo por los pecados de sus servidores, sino por algunos de los papas más controvertidos y escandalosos de su pasado. El Papa Juan el XII, elegido a los 18 años en el siglo X, convirtió al Vaticano en un asiento de excesos. Su reinado estuvo manchado por un comportamiento imprudente,
incluida la mala gestión de la riqueza de la Iglesia y numerosos escándalos. En 1963, el pueblo de Roma tuvo suficiente y lo expulsó. Murió a los 27 años. Mientras que las acciones de Juan fueron impactantes, palidecen en comparación con las de Papa Alejandro el VI, nacido Rodrigo Borgia en 1431. Conocido por su ascenso manipulador al poder, Alejandro tuvo 7 hijos fuera del matrimonio y estuvo involucrado en numerosos escándalos políticos y morales. Su tiempo como papa estuvo marcado por la corrupción, incluyendo tácticas despiadadas para asegurar el poder. Murió tras beber una copa de vino envenenado destinada a un invitado. Y quizás el capítulo más extraño llegó con el Papa Esteban el VI en el siglo IX, quien exhumó el cuerpo de su predecesor, el Papa Formoso, y lo sometió a juicio. Este evento bizarro e inquietante aún se recuerda como uno de los momentos más impactantes en la historia del papado. ¿Cuál de estos papas escandalosos crees que tuvo la influencia más impactante en la historia del Vaticano? ¿El Papa Juan el XII, el Papa Alejandro el VI o el Papa Esteban el VI? ¿Por qué? Háznoslo saber en los comentarios. Durante más de 30 años, el padre Gabriel Amorth sirvió como el exorcista principal del Vaticano, afirmando haber realizado más de 160,000 exorcismos. Antes de su fallecimiento en 2016, Amorth hizo una declaración sorprendente, afirmando que Satanás había infiltrado el Vaticano. Sugirió que algunos cardenales y obispos, incluidos los de los niveles más altos, estaban influenciados por fuerzas oscuras. Amorth vinculó esta influencia a algunos de los eventos más controvertidos del Vaticano, incluida la misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I en 1978, solo 33 días después de asumir el cargo, y el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981, que él creía formaba parte de un complot más grande y siniestro. Uno de los eventos más inusuales en la historia del Vaticano es el Sínodo de los Cadáveres de 1897, cuando el cuerpo de un papa fallecido fue sometido a juicio. A pesar de los esfuerzos del Vaticano por abordar estos problemas a través de medidas como el establecimiento de una escuela para exorcismos, las afirmaciones de Amorth sugieren que persisten desafíos más profundos y no resueltos dentro de la Iglesia. Pero los secretos del Vaticano van más allá de la influencia de clérigos corruptos. Hay todo un mundo de conocimiento oculto, guardado en sus archivos, que podría reescribir la historia tal como la conocemos. En 1974, investigadores federales descubrieron evidencia de que la Santa Sede estaba profundamente involucrada en uno de los fraudes religiosos más grandes de la historia. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos encontró un rastro de documentos que conducía a casi $1,000 millones en valores falsificados, orquestados por una alianza impía de jefes de la mafia y sacerdotes corruptos. A principios de los años 70, mafiosos de Nueva York se reunieron con un cardenal vaticano secreto en Roma. Idearon un plan para imprimir millones de bonos y acciones falsos, tan convincentes que engañarían a los expertos. Los criminales venderían las falsificaciones al Banco del Vaticano, que las usaría como garantía para préstamos. Una vez que los fondos fueran transferidos, dividirían las ganancias al 50%, dejando al Vaticano con la responsabilidad de $1,000 millones. Si el Vaticano era cómplice consciente o simplemente engañado, sigue siendo un misterio. ¿Estaban tratando de beneficiarse antes de que se expusiera el fraude o fueron engañados para asumir la culpa? Una cosa es cierta. Cuando se trata de dinero, el Banco del Vaticano no siempre sigue las enseñanzas de la Iglesia. Incluso mientras el Banco del Vaticano continúa guardando sus secretos, hay susurros de un conocimiento aún más prohibido. Algunos afirman que el Vaticano está ocultando algo que va mucho más allá del mundo que conocemos. Una de las historias más prohibidas en la historia del Vaticano es la de la Papa Juana,
una mujer que supuestamente se disfrazó de hombre y ascendió al papado. Según crónicas medievales, Juana era una inglesa que, en el siglo IX, se hizo pasar por Juan para recibir educación. Sus notables talentos le ayudaron a ascender rápidamente en las filas de la Iglesia, lo que finalmente la llevó a ser elegida como Papa Juan VIII, alrededor del año 855 después de Cristo. Durante más de 2 años, supuestamente engañó al colegio de cardenales, gobernando el Vaticano como lo haría cualquier papa. Sin embargo, durante una procesión papal, se dice que Juana entró en trabajo de parto, revelando su verdadera identidad. La historia dice que fue expuesta públicamente, y su destino quedó sellado. También se afirma que, tras este evento, se requería que los nuevos papas pasaran por un chequeo de género. Hoy, la Iglesia desestima la historia de Juana como una leyenda. Sin embargo, algunos académicos argumentan que hay evidencia oculta de una papa mujer en los archivos del Vaticano. Independientemente, la historia del Vaticano ha sido criticada durante mucho tiempo por limitar los roles de las mujeres, mientras hace la vista gorda a elementos más preocupantes, como escándalos financieros y conexiones ilícitas. Pero los misterios del pasado del Vaticano no terminan con papas secretas. Hay algo aún más inquietante en juego, escondido en lo profundo de los cofres del Vaticano. Los secretos más oscuros del Vaticano se remontan a un momento crucial, cuando el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a una fuerza conquistadora del imperio. Esta transformación no fue liderada por santos, sino por el estratégico Constantino el Grande. En 312 d.C., Constantino, luchando por el control del imperio romano, afirmó haber visto una visión de una cruz en el cielo, acompañada de las palabras: «Con este signo, conquistarás». Después de convertirse al cristianismo, ordenó a sus soldados marcar sus escudos con cruces. Al día siguiente, derrotó a sus enemigos y se convirtió en el gobernante indiscutido de Roma. En ese momento, el cristianismo era una fe prohibida. Para hacerlo más aceptable, Constantino lo fusionó con tradiciones paganas, creando una religión híbrida. Movió el cumpleaños de Cristo para que coincidiera con el solsticio de invierno pagano y construyó la Basílica de San Pedro en el sitio de un templo solar romano. Las monedas de Constantino continuaron presentando dioses paganos, y algunos académicos argumentan que su conversión fue más sobre estrategia política que fe personal. ¿Fue el ascenso de la Iglesia un milagro divino o un movimiento calculado de un emperador pagano para unificar un imperio fracturado? La respuesta puede encontrarse en el derramamiento de sangre que Constantino dejó a su paso. Como el primer emperador cristiano, fue responsable de las muertes de su esposa e hijo, y de miles más. Sin embargo, algunos sugieren que el Vaticano podría aún albergar secretos aún más oscuros, artefactos ocultos que desafían la historia tal como la conocemos. ¿Crees que la conversión de Constantino al cristianismo fue realmente un momento divino? ¿O fue solo un movimiento estratégico para consolidar su imperio? ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de la política en la formación de la historia religiosa? Háznoslo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. Leyendas susurradas cuentan sobre una vasta ciudad subterránea de secretos bajo las paredes del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano, que abarcan 53 millas de estanterías y contienen más de 35,000 volúmenes, se rumorea que guardan un conocimiento que podría cambiar la historia. Según informantes, estos archivos contienen evidencia que sugiere que Jesucristo, tal como se representa en la Biblia, puede no haber sido una figura histórica real, sino más bien una creación de cultistas tempranos. Los documentos que supuestamente contienen esta información explosiva están guardados en un cofre dentro de otro cofre, custodiados por una orden secreta. Pero el conocimiento prohibido de los archivos va más allá de los textos religiosos. Algunos denunciantes afirman que el Vaticano tiene pruebas de contacto extraterrestre
incluidos artefactos alienígenas de ovnis estrellados. Uno de los rumores más extraños es el cronovisor, una máquina del tiempo supuestamente inventada por el padre Pellegrino Ernetti. Este dispositivo, algunos afirman, permite a la Iglesia ver e incluso manipular eventos históricos, incluida la crucifixión de Cristo. Testigos han informado haber visto grabaciones del evento solo para que desaparecieran misteriosamente. Durante siglos se ha rumoreado que los cofres del Vaticano albergan no solo textos sagrados, sino también secretos ocultos. En años recientes, el Vaticano ha pasado de negar la vida extraterrestre a sugerir que seres de otro mundo pueden haber influido en la Iglesia. La historia comienza en 1998, cuando un teórico de la conspiración francés afirmó que el Vaticano estaba escondiendo evidencia de extraterrestres en un cofre sellado bajo la Biblioteca Apostólica. Su prueba eran 2 cráneos alargados supuestamente fotografiados antes de que la entrada fuera sellada. El Vaticano desestimó la afirmación como un engaño. Sin embargo, en 2008, el astrónomo principal del Vaticano, el padre José Funes, sorprendió a muchos al afirmar que la vida extraterrestre no solo era posible, sino altamente probable. Esto marcó un cambio drástico para la Iglesia, que había desestimado durante mucho tiempo la vida extraterrestre como pseudociencia. ¿Podría el Vaticano estar ocultando pruebas de contacto alienígena? Algunos creen que la primera revelación podría llegar cuando el telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021, comience su misión. Con sus poderosas capacidades, el Webb podría ser el telescopio que finalmente encuentre evidencia de vida extraterrestre. El Banco del Vaticano tiene un historial de involucramiento con mafiosos y crímenes financieros. En 2014, 2 monjas fueron atrapadas en el aeropuerto con 4 libras de cocaína pura, supuestamente parte de una red de drogas que operaba desde la Ciudad del Vaticano. A pesar de afirmar que fueron incriminadas, las monjas de la coca levantaron sospechas sobre las conexiones ocultas del Vaticano. La Ciudad del Vaticano, el estado soberano más pequeño del mundo con menos de 1,000 residentes, tiene una de las tasas de criminalidad per cápita más altas a nivel global, con 1.5 casos criminales por ciudadano. Esta pequeña y secreta ciudad se ha convertido en un refugio para aquellos con inclinaciones criminales, que se esconden tras túnicas sagradas. Como entidad soberana, el Vaticano puede negarse a cooperar con investigaciones criminales, lo que lo convierte en un lugar perfecto para actividades ilícitas, incluido el lavado de miles de millones en dinero de la mafia a través del Banco del Vaticano. Un caso infame es el de 1998 de la hija de un juez del Vaticano, un crimen no resuelto que sigue siendo un oscuro recordatorio de la naturaleza secreta del Vaticano. Las mafias del Vaticano no solo se detienen en el robo, incluso pueden haber moldeado la historia misma, ocultando verdades explosivas que podrían hacer temblar los mismos cimientos del cristianismo. En 1684, un consejo secreto de autoridades vaticanas purgó 14 libros sagrados de la Biblia, conocidos como los apócrifos. Estos textos antiguos, que alguna vez fueron centrales para el cristianismo, fueron eliminados en lo que muchos consideran una censura divina. La razón oficial dada fue que los apócrifos no se consideraban inspirados divinamente. Sin embargo, los teóricos de la conspiración afirman que estos libros contenían secretos explosivos que amenazaban el poder del Vaticano. Un libro, La sabiduría de Salomón, retrata al Mesías no como divino, sino como un hombre mortal en busca de conocimiento, una idea que podría desafiar los evangelios. Agregando más misterio, cuando se prohibieron los apócrifos, todas las referencias al nombre original de Jesús, Jesús, fueron alteradas a la ortografía moderna. ¿Qué había de tan peligroso en el antiguo nombre del Salvador? Algunos creen que las respuestas yacen en los cofres prohibidos del Vaticano, donde secretos antiguos podrían reescribir la historia del cristianismo a través de los perdidos apócrifos. En 2019,
El periodista francés Frédéric Martel causó revuelo dentro del Vaticano con su libro, En el armario del Vaticano: Poder, homosexualidad, hipocresía. Martel, quien entrevistó a más de 1.500 informantes del Vaticano, afirmó que muchos de los clérigos de la Iglesia son secretamente homosexuales, utilizando su poder para protegerse mutuamente del escrutinio. Según Martel, hasta el 80% de los sacerdotes del Vaticano están involucrados en relaciones del mismo sexo, creando un mundo oculto de encuentros, fiestas y chantajes. Martel reveló en una entrevista de 2020 en The Joe Rogan Experience que esta cultura de no preguntar, no decir, creó una mafia de terciopelo de clérigos homosexuales, consolidando poder y encubriendo crímenes. El resultado más alarmante fue un grupo de sacerdotes depredadores que utilizaron su autoridad para abusar de jóvenes, sabiendo que sus colegas los protegerían. Martel pasó años descubriendo este mundo subterráneo, describiendo reuniones secretas e incluso una sauna gay cerca de la residencia del Papa. Afirmó que algunas de las figuras más ruidosas de la Iglesia en contra de la comunidad LGBT eran homosexuales en el armario, utilizando su retórica como una cobertura para sus propias vidas. Si es cierto, los hallazgos de Martel exponen la profunda hipocresía del Vaticano. ¿Cómo puede una institución que alberga tal oscuridad reclamar ser un faro de luz moral? Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.